¿Y si te dijera que el hombre más poderoso del siglo XVI no gobernaba desde un trono dorado, sino desde una habitación secreta llena de mapas, documentos cifrados y sistemas de comunicación que parecían ciencia ficción para su época? ¿Y si te dijera que Felipe II de España no era simplemente un rey tradicional, sino el arquitecto del primer sistema de control global de la historia, un genio de la información que creó una red de espionaje, manipulación económica y dominación política que se extendía por 4 continentes? ¿Y si te dijera que Felipe II desarrolló técnicas de gobierno secreto tan sofisticadas que los sistemas de inteligencia modernos todavía estudian sus métodos? ¿Y si te dijera que el monasterio de El Escorial no era solo un palacio religioso sino el centro de comando más avanzado del mundo, desde donde un solo hombre coordinaba el control de territorios que se extendían desde España hasta Filipinas, desde México hasta los Países Bajos? ¿Y si te dijera que documentos recientemente descubiertos en los archivos secretos del Vaticano y en bibliotecas privadas de familias nobles europeas revelan que Felipe II no solo gobernaba el primer imperio donde nunca se ponía el sol, sino que había creado sistemas de control de información, manipulación? La verdadera historia de cómo Felipe II transformó el concepto mismo de gobierno, creando el primer sistema de dominación global basado no en fuerza militar, sino en superioridad de información, control económico y manipulación psicológica que operaba a una escala que ningún gobernante anterior había siquiera imaginado. Al final de esta historia, entenderás por qué Felipe II es considerado el precursor de todos los sistemas de gobierno modernos. Verás cómo sus técnicas de control establecieron los fundamentos para la dominación global que caracteriza el mundo contemporáneo. Y te darás cuenta de que estamos viviendo en un mundo moldeado por innovaciones políticas que fueron desarrolladas por primera vez en la España del siglo XVI por el emperador más poderoso y más secreto de la historia. La historia comienza con el descubrimiento de una habitación secreta en El Escorial que reveló la verdadera naturaleza del poder de Felipe II. En 1986, durante trabajos de restauración en el monasterio de El Escorial, los arquitectos hicieron un descubrimiento que cambió completamente nuestra comprensión de. Detrás de una pared aparentemente sólida en los apartamentos privados del rey, encontraron una habitación secreta que había permanecido sellada durante más de 400 años. Esta habitación no aparecía en ningún plano arquitectónico oficial de El Escorial. No había referencias a ella en ningún documento conocido de la corte española, y cuando los investigadores finalmente accedieron a ella, descubrieron algo que desafió todas sus concepciones previas sobre el gobierno del siglo XVI. La habitación contenía lo que solo puede describirse como el primer centro de comando global de la historia. Las paredes estaban cubiertas con mapas detallados de todos los territorios del Imperio Español, pero estos no eran mapas ordinarios. Estaban marcados con símbolos complejos, líneas de comunicación y anotaciones en códigos que tomaron años descifrar. Había estantes llenos de documentos clasificados según un sistema de organización tan sofisticado que parecía imposible para la época. Documentos sobre movimientos navales en el Pacífico estaban archivados junto con informes sobre precios de especias en las Molucas, cartas cifradas de agentes en la corte francesa, y análisis detallados de la situación política en los Países Bajos. Más extraordinario aún, la habitación contenía lo que parecían ser prototipos de sistemas de comunicación mecánicos que permitían la transmisión rápida de mensajes a través de grandes distancias. Había dispositivos ópticos para comunicación por señales, sistemas de poleas y contrapesos para el manejo rápido de documentos, e incluso lo que parecía ser una máquina primitiva de cifrado para codificar mensajes secretos. Los investigadores se dieron cuenta de que habían descubierto no solo una habitación, sino evidencia de que Felipe II había operado el primer sistema de gobierno basado en superioridad de información en la historia mundial. Desde esta habitación secreta, había coordinado el control de un imperio que cubría aproximadamente un tercio de la superficie terrestre conocida, usando métodos que anticiparon las técnicas de los gobiernos modernos en siglos. Pero la habitación secreta era solo la punta del iceberg. Cuando los investigadores comenzaron a estudiar los documentos encontrados allí, descubrieron que Felipe II había creado una red de inteligencia y control que operaba según principios completamente revolucionarios para su época. A base del sistema de Felipe II era su comprensión de que el poder real en el mundo moderno no vendría de la fuerza militar tradicional, sino del control de información. Mientras otros monarcas europeos se concentraban en aumentar el tamaño de sus ejércitos, Felipe II invirtió recursos masivos en crear la red de inteligencia más sofisticada que el mundo había visto. Esta red incluía agentes oficiales como embajadores y comerciantes, pero también operaba a través de una red secreta de informantes que incluía sacerdotes, banqueros, artistas e incluso criados en las cortes de monarcas rivales.
Felipe II había comprendido que la información más valiosa a menudo venía de fuentes que los demás gobiernos consideraban insignificantes. Los documentos del Escorial revelan que Felipe II recibía informes regulares no solo sobre desarrollos políticos y militares, sino también sobre tendencias económicas, cambios sociales, innovaciones tecnológicas, e incluso rumores y opiniones populares de todas las partes de su imperio y de los territorios de sus rivales. Esta información se procesaba en el Escorial, usando un sistema de análisis que era extraordinariamente avanzado para su época. Felipe II había desarrollado métodos para correlacionar información de múltiples fuentes, identificar patrones y tendencias, y predecir desarrollos futuros con una precisión que parecía sobrenatural a sus contemporáneos. Usando este sistema, Felipe II podía anticipar problemas políticos antes de que se materializaran, identificar oportunidades económicas antes de que otros las reconocieran, y coordinar respuestas gubernamentales con una velocidad y precisión que dejaba a sus rivales completamente superados. Pero quizás el aspecto más revolucionario del sistema Felipe II desarrolló algo completamente diferente, un sistema de dominación económica que utilizaba el control de recursos, rutas comerciales y sistemas monetarios para crear dependencia económica que era más efectiva que la ocupación militar directa. El centro de este sistema era el control español de la producción de plata americana. Los documentos de El Escorial revelan que Felipe II no veía las minas de plata de Potosí simplemente como una fuente de riqueza para España. Las veía como un instrumento de poder global que le permitiría controlar la economía mundial. Felipe II había comprendido algo que los economistas modernos consideran una innovación del siglo XX, que quien controla la oferta monetaria controla efectivamente toda la actividad económica. Al controlar la producción mundial de plata, Felipe II podía influir en los precios, el comercio, y hasta las decisiones políticas en países que estaban oficialmente fuera de su imperio. Juntos muestran que Felipe II utilizaba este control monetario de maneras increíblemente sofisticadas. Podía crear inflación en países rivales inundándolos con plata española, o crear escasez económica limitando el suministro. Podía recompensar a aliados políticos con acceso preferencial a moneda española, o castigar a enemigos cortando su acceso a los mercados controlados por España. Más extraordinario aún, Felipe II había desarrollado técnicas para usar la dependencia económica como herramienta de control político. Países que dependían del comercio con el Imperio español, encontraban que sus decisiones políticas internas estaban cada vez más influenciadas por la necesidad de mantener buenas relaciones con Madrid. Este sistema de control económico era tan efectivo, que muchos territorios que nunca fueron conquistados militarmente por España, operaban efectivamente como estados vasallos debido a su dependencia de la economía española. Felipe II había creado un imperio que se extendía mucho más allá de sus fronteras oficiales, basado no en ocupación militar sino en dominación económica. Se manifestaba no solo en sus sistemas de información y control económico, sino también en cómo había revolucionado el concepto de manipulación psicológica masiva. Felipe II fue el primer gobernante en la historia que comprendió sistemáticamente el poder de controlar no solo las acciones de sus súbditos sino sus creencias, percepciones, e incluso sus deseos. Desarrolló técnicas de lo que ahora llamaríamos propaganda y guerra psicológica que eran siglos adelantadas a su tiempo. El instrumento principal de este control psicológico era la Inquisición española. Pero Felipe II la transformó de una institución puramente religiosa en el primer sistema de control social total de la historia moderna. La Inquisición bajo Felipe II no solo perseguía herejías religiosas, monitoreaba y moldeaba la opinión pública, controlaba la información disponible para la población, e incluso influía en las relaciones familiares y sociales. Los archivos de la Inquisición, estudiados por investigadores modernos, revelan que Felipe II había creado un sistema de vigilancia social que era extraordinariamente completo. La Inquisición mantenía expedientes detallados no solo sobre sospechosos de herejía, sino sobre prácticamente toda la población española, documentando sus opiniones políticas, sus relaciones sociales, sus actividades económicas, e incluso sus conversaciones privadas. Esta información se utilizaba no solo para identificar y castigar a disidentes, sino para crear un clima de conformidad social que hacía que la resistencia al gobierno fuera prácticamente imposible. La gente sabía que estaba siendo vigilada constantemente, y esta consciencia modificaba su comportamiento de maneras que favorecían los objetivos del gobierno. Pero Felipe II había llevado este control social mucho más allá de la simple vigilancia. Había desarrollado técnicas para influir activamente en las creencias y percepciones de sus súbditos, usando métodos que anticiparon las técnicas modernas de propaganda y manipulación mediática. Organización controlaba no solo qué libros podían leerse, sino qué ideas podían discutirse, qué noticias podían circularse,
e incluso qué tipos de entretenimiento popular eran permitidos. Este control de información creaba un entorno donde la población española recibía solo información que apoyaba los objetivos del gobierno de Felipe II. Más sofisticado aún, Felipe II había desarrollado técnicas para usar ceremonias religiosas, festivales públicos y eventos culturales como vehículos para transmitir mensajes políticos específicos. Había comprendido que las emociones y los símbolos eran más poderosos que los argumentos racionales para influir en el comportamiento masivo mundo. Las procesiones religiosas, las celebraciones de victorias militares e incluso las ejecuciones públicas se diseñaban cuidadosamente para crear respuestas emocionales específicas que reforzaran la lealtad al gobierno y la aceptación de sus políticas. Felipe II había transformado toda la cultura española en un instrumento de control político. Este sistema de manipulación psicológica era tan efectivo que España bajo Felipe II experimentó un nivel de estabilidad interna y unidad nacional que era extraordinario para los estándares del siglo XVI. Mientras otros países europeos enfrentaban constantes rebeliones, guerras civiles y conflictos religiosos, España permaneció relativamente pacífica y unificada a pesar de las enormes tensiones creadas por las constantes guerras externas y los gastos imperiales masivos. Pero quizás el aspecto más extraordinario del sistema de Felipe II era cómo había integrado el control de información, la dominación económica y la manipulación psicológica en un sistema coherente de gobierno global que operaba según principios que no se volverían comunes hasta el siglo XX. Felipe II había comprendido que en un mundo cada vez más interconectado, el poder real vendría de la capacidad de coordinar actividades a través de múltiples dominios geográficos, económicos y culturales simultáneamente. Había creado un sistema de gobierno que podía responder rápidamente a desarrollos en cualquier parte del mundo, coordinar respuestas complejas que involucraban múltiples tipos de recursos, e influir en eventos que estaban aparentemente fuera de su control directo. Muestran que Felipe II regularmente coordinaba operaciones que involucraban actividades militares en Europa, manipulación económica en América, negociaciones diplomáticas en Asia, y campañas de propaganda en África simultáneamente. Su capacidad para manejar esta complejidad operacional era completamente única para su época. Esta capacidad de coordinación global se basaba no solo en sus sistemas de información y comunicación, sino también en su comprensión revolucionaria de cómo diferentes tipos de poder se reforzaban mutuamente. Felipe II había desarrollado técnicas para usar el éxito militar para crear oportunidades económicas, usar la dominación económica para generar influencia política, y usar el control político para facilitar la expansión cultural y religiosa. Cada componente de su sistema amplificaba el poder de los otros componentes, creando un efecto multiplicador que le permitía lograr objetivos que habrían sido imposibles usando cualquiera de estos instrumentos de poder de manera aislada. Este enfoque integral al poder global estableció los imperios británico, francés y holandés que dominaron los siglos XVII y XVIII utilizaron variaciones de las técnicas que Felipe II había desarrollado. Pero ninguno logró igualar la sofisticación y la integración de su sistema original, pero el legado más duradero de Felipe II puede verse en cómo sus innovaciones anticiparon las características fundamentales de los sistemas de gobierno modernos. El uso de Felipe II de redes de información para coordinar actividades gubernamentales anticipó el desarrollo de las burocracias modernas basadas en sus técnicas de control económico establecieron precedentes para las formas modernas de regulación financiera y monetaria. Y sus métodos de manipulación psicológica fueron precursores directos de las técnicas modernas de propaganda, relaciones públicas y gestión de la opinión pública. Más importante aún, Felipe II había demostrado que era posible para un gobierno central ejercer control efectivo sobre poblaciones y territorios a escala global usando técnicas que dependían más de la superioridad organizacional e informacional que de la fuerza militar bruta. Esta lección se convirtió en fundamental para el desarrollo de todos los sistemas políticos modernos, desde las democracias. Todos adoptaron versiones de las técnicas que Felipe II había desarrollado para coordinar actividades complejas, controlar información y influir en el comportamiento público vía ALN. Pero quizás la innovación más importante de Felipe II era su comprensión de que el poder en el mundo moderno sería cada vez más invisible e indirecto. Mientras sus contemporáneos todavía pensaban en el poder principalmente en términos de ejércitos, fortalezas y ceremonias públicas de dominación, Felipe II había desarrollado formas de poder que operaban a través de redes, mercados e instituciones que eran prácticamente invisibles para la población general. Sus súbditos sabían que Felipe II era poderoso, pero la mayoría no comprendía los mecanismos específicos a través de los cuales ejercía ese poder.
Esta invisibilidad hacía que su dominación fuera más completa y más difícil de resistir que las formas tradicionales de autoridad que dependían de demostraciones obvias de fuerza. Felipe II había comprendido que el poder más efectivo era el poder que no parecía poder en absoluto, sino que se experimentaba como condiciones naturales e inevitables de la vida social. Sus técnicas creaban situaciones donde la gente tomaba decisiones que servían a sus intereses sin darse cuenta de que estaban siendo influenciados. Esta comprensión de la naturaleza invisible del poder moderno se convirtió en fundamental para todos los sistemas de gobierno posteriores. Los gobiernos modernos ejercen la mayor parte de su poder no a través de comandos directos o fuerza militar, sino a través de la estructuración de opciones, la influencia en percepciones, y la creación de incentivos que hacen que ciertos tipos de comportamiento parezcan naturales o inevitables. Las técnicas que Felipe II desarrolló para lograr este tipo de control indirecto se convirtieron en el modelo para todas las formas modernas de gubernamentalidad, desde la planificación económica hasta la gestión social. Pero la influencia de Felipe II se extendía. Había establecido un precedente conceptual completamente nuevo sobre qué era posible en términos de organización política humana. Antes de Felipe II, incluso los imperios más grandes habían sido básicamente federaciones sueltas de territorios que mantenían considerable autonomía local. Felipe II demostró que era posible crear sistemas políticos que ejercieran control detallado y coordinado sobre poblaciones masivas distribuidas a través de continentes enteros. Esta demostración de que la organización política global detallada era factible, estableció aspiraciones y expectativas que influyeron en todos los proyectos políticos posteriores. Desde las revoluciones democráticas hasta los movimientos totalitarios del siglo XX, todos operaron con la asunción de que era posible crear sistemas políticos que ejercieran control coordinado sobre sociedades enteras. Esta asunción, que ahora damos por sentada, era completamente nueva en la época de Felipe II. Su éxito en crear y mantener tal sistema estableció que la organización política total era no solo posible sino deseable, sentando las bases conceptuales para todos los proyectos políticos modernos de gran escala. Pero quizás el aspecto más significativo del legado de Felipe II era cómo había transformado la relación fundamental entre gobiernos y poblaciones. Antes de Felipe II, la mayoría de los gobiernos se relacionaban con sus súbditos principalmente a través de demandas específicas, tributos, servicio militar, obediencia a leyes particulares. Felipe II desarrolló un sistema de gobierno que buscaba influir en todos los aspectos de la vida humana, creencias, relaciones, aspiraciones, e incluso percepciones de la realidad. Este gobierno total no se basaba en control directo de todas las actividades, sino en la creación de estructuras e incentivos que moldeaban el comportamiento de maneras que servían a objetivos gubernamentales. Felipe II había comprendido que era más efectivo hacer que la gente quisiera hacer lo que el gobierno necesitaba que las forzara a hacerlo. Esta comprensión se convirtió en fundamental para todos los sistemas políticos modernos. Los gobiernos contemporáneos, independientemente de su orientación ideológica, utilizan versiones de las técnicas que Felipe II desarrolló para influir en comportamientos, moldear percepciones, y crear consenso social alrededor de objetivos políticos específicos. La diferencia principal entre los métodos de Felipe II y los métodos gubernamentales modernos no está en los principios fundamentales, sino en la sofisticación tecnológica de los instrumentos disponibles. Los mismos objetivos de control de información, manipulación económica e influencia psicológica que Felipe II perseguía usando las tecnologías del siglo XVI, son perseguidos por gobiernos modernos usando tecnologías del siglo XXI. Pero las técnicas fundamentales que Felipe II desarrolló para lograr estos objetivos permanecen sorprendentemente constantes. Sus métodos para coordinar actividades complejas, procesar información masiva, e influir en comportamiento público establecieron patrones que continúan siendo relevantes para entender cómo operan los sistemas de poder contemporáneos. El emperador oculto había demostrado que era posible para seres humanos crear e implementar sistemas de organización social que operaran a escalas y con niveles de sofisticación que previamente habrían parecido imposibles. Esta demostración estableció tanto las posibilidades como las ambiciones que continúan moldeando los proyectos políticos contemporáneos. Pero la lección más importante del legado de Felipe II no es técnica sino conceptual. Había demostrado que el poder real en el mundo moderno vendría no de la capacidad de controlar territorio o recursos específicos, sino de la capacidad de moldear las estructuras dentro de las cuales otros actores tomaban decisiones.
Esta comprensión del poder como estructuración de opciones en lugar de imposición directa de voluntad se convirtió en fundamental para todos los sistemas de dominación exitosos posteriores. Los actores más poderosos en cualquier sistema son aquellos que pueden influir en las reglas del juego en lugar de simplemente jugar según reglas establecidas por otros. Felipe II había establecido el precedente de que era posible para actores políticos ambiciosos e inteligentes crear y controlar los marcos dentro de los cuales otros operaban, logrando así niveles de influencia que trascendían completamente su poder directo. Esta lección continúa siendo relevante para entender cómo operan los sistemas de poder en el mundo contemporáneo. Los actores más influyentes en la política, la economía y la cultura global son aquellos que han aprendido a usar variaciones de las técnicas que Felipe II desarrolló para moldear los entornos dentro de los cuales otros toman decisiones. El emperador oculto nos enseñó que el poder supremo era invisible, indirecto y estructural. Su legado nos recuerda que las formas más importantes de dominación a menudo operan a través de mecanismos que son prácticamente invisibles para aquellos que están siendo dominados. Entender cómo Felipe II logró crear y mantener tal sistema nos da las claves para reconocer cómo operan formas similares de poder en nuestro mundo contemporáneo. Sus técnicas han evolucionado y se han vuelto más sofisticadas, pero los principios fundamentales que estableció continúan siendo la base para los sistemas de control más efectivos del mundo moderno. Felipe II no fue solo el emperador más poderoso de su época. Fue el arquitecto de las formas modernas de poder que continúan moldeando nuestro mundo. Su legado oculto estableció los fundamentos para los sistemas de dominación global que operan a nuestro alrededor, a menudo de maneras que son tan invisibles e indirectas que ni siquiera reconocemos que estamos siendo influenciados. Monton nos mostró que la forma más efectiva de poder era la que no parecía poder en absoluto. Su lección más importante era que la dominación suprema operaba a través de la creación de realidades que hacían que ciertas opciones parecieran naturales, inevitables, e incluso deseables para aquellos que estaban siendo controlados. Esa es la increíble y perturbadora historia real de cómo Felipe II controló medio mundo usando técnicas secretas que establecieron los fundamentos para todos los sistemas de poder moderno. Si esta revelación sobre los orígenes ocultos del control global te abrió los ojos a cómo operan los sistemas de dominación contemporáneos, asegúrate de darle like y suscribirte para más videos que revelan las técnicas secretas que los poderosos han usado para controlar sociedades enteras. Deja un comentario y dime qué técnica de control de Felipe II te parece más inquietante. ¿Reconoces estas mismas técnicas operando en el mundo moderno? Gracias por ver, y recuerda, el poder más efectivo es siempre el que permanece invisible para aquellos que están siendo controlados. Contaborón N.